Bien, ya está iniciada la grabación nuevamente. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión. Comenzamos con esta sesión. Ya he hecho en este momento la descarga de la asistencia, ¿sí? Entonces voy a colocar en el chat el documento de la asistencia para que por favor Carlos y Francisco me ayuden a hacer el registro de asistencia del día de hoy, mientras yo les voy indicando cómo es que vamos a llevar a cabo esta sesión, cómo vamos a comenzar. Sí, entonces lo dejo en el chat igual siempre como evidencia, ¿no? Para que quede ahí y ustedes puedan tener o recordar cuándo fue que sí tuvieron asistencia, cuándo ingresaron tarde, qué pasó, cualquiera sea la situación. El día de hoy estamos llevando a cabo la sesión virtual, debido a que, como ustedes ya saben, había un paro programado en la ciudad y de todas maneras es muy importante priorizar siempre su seguridad y su bienestar. Es por eso que se nos dio la facultad de optar por la modalidad virtual, ¿sí? Entonces el día de hoy, por eso es que estamos llevando a cabo la sesión de manera virtual. Y por eso mismo es que también desde la mañana se les había anticipado a sus delegados que les comuniquen esto y también para que anticipen el tema de dinámicas para que estas puedan ser de manera virtual también, ¿no? Entonces, eso era algo importante a tener en consideración. Ahora vamos a comenzar con las presentaciones. Solamente quiero un segundito ver. No les dejé el orden de presentación aquí en el chat. Sí, sí lo dejó ingeniero, si es que mal no recuerdo. Pero a lo mejor es en el chat del martes. Pero es la misma, es exactamente el mismo chat, o sea, es la misma sesión, ¿o no? A ver si alguien por ahí tiene la imagen a la mano, pero de todas maneras, el tema con el que comenzamos, a ver si me ayudan por favor para hacerlo más rápido, es el de transferencia de masa, absorción y adsorción. Esos dos son los dos temas con los que vamos a comenzar. Para que por favor, ¿qué grupo le tocaba? El grupo 1, ingeniero. Grupo 1, ok, bien. Entonces, grupo 1, por favor. Vamos encendiendo cámaras, absolutamente todos los miembros o integrantes del grupo 1, ¿sí? Todos los miembros o integrantes del grupo 1 encendemos camaritas y vamos a establecer el orden de presentación, ¿sí? Solamente un momento para corroborar. Sigue siendo la misma conformación de lo que teníamos en el aula virtual. ¿Algo ha cambiado? ¿Alguien ha salido? ¿Alguien ha entrado? No, ingeniera, seguimos siendo los 11. Ya, ok. Entonces tenemos a Carlos Mendoza, Yadna Manrique, Leonardo Vilca, Micaela Linco, Sergio Ordóñez, Enzo Perea, Sebastián Azurín, Francisco López, Alonso Díaz, Gallegos y Carlos Pacheco. Bien. Ya, disculpa, estaba verificando los integrantes. Ya. Vamos a establecer el orden de presentación. Como ya habíamos dicho, el día de hoy comenzamos con las exposiciones y para esto vamos a establecer en este momento cuáles van a ser los temas que van a abordar cada uno de sus compañeros para esta primera presentación. Recordarles nada más que tienen 20 minutos para la presentación y 5 minutos aproximadamente para la dinámica, ¿sí? Bien, Liz va a trabajar con la descripción de ambas operaciones. Carlos Mendoza va a trabajar con el modelamiento matemático de la absorción, mientras que Micaela Pelinco va a trabajar con el modelamiento matemático de la adsorción. Las aplicaciones las va a comentar Leonardo Vilca,
Los casos de estudio los va a trabajar Carlos Pacheco. Y finalmente la comparación y las conclusiones las va a hacer Sebastián, ¿sí? Comparación y conclusiones las va a hacer Sebastián. Entonces, ese sería el orden de exposición. En este momento empezamos, por favor, a compartir pantalla. Son las 6:40, es decir, que tienen incluida dinámica hasta las 7:05, ¿sí? Chicos, muchos éxitos. Estoy segura que han preparado esta presentación con mucha dedicación y esfuerzo, así que eso se note en este momento. Es un momento de brillar, así que adelante, por favor. Ustedes son los profesores en este momento. Comenzamos. No veo pantallita compartida aún. Sí, Alonso, ¿podrías compartir la pantalla, por favor? Ya estaría. Bien, chicos, adelante. Éxitos y a brillar. Listo. Ante todo, muy buenas noches, estimada ingeniera Jocelyn y apreciados futuros colegas. El día de hoy vamos a impartirles un poco el conocimiento que hemos adquirido del tema de transferencia de masa, en especial sobre estos dos fenómenos que serían la absorción y la adsorción. Liz, discúlpame que te interrumpa, no logro ver tu cámara. La tengo encendida, ingeniera. No se me ve. ¿Los demás pueden ver? ¿Soy solo yo? Sí, ingeniera, sí se le observa. Sí se ve. Ya, Sí, sí se debe le ser ve. algún problema con mi Sí se ve. computadora. Ya, continúa, Liz, adelante. Ok. Siguiente diapositiva, Alonso. Nos presentamos y iniciamos. La descripción de las operaciones. En primer lugar, tenemos a la adsorción, que, como bien se dice ahí, es aquella fijación, adhesión, retención de moléculas, átomos y iones. A este conjunto de características se es conocido como absorbato. Ya en la superficie de un material, es decir, una fase ya condensada, se le llama absorbente. Debido a que a fuerzas superficiales, básicamente, este es un fenómeno que se genera de manera superficial. Y ojo con esto, no involucra todo el volumen del material. Mediante la absorción, las moléculas de un soluto se concentran en una superficie sólida, acción de fuerzas intermoleculares entre el soluto y el sólido. La absorción es esencialmente un fenómeno de superficie y consta de 4 pasos. El primero es el contacto del absorbente con la solución. El segundo, cuando la absorción se da, el soluto se une preferentemente a la superficie del absorbente respecto de otros solutos. El tercero es el lavado de columna, con una solución que no provoque la desorción del soluto de interés. Y finalmente, el cuarto paso es la recuperación del soluto utilizando un fluido que favorezca la desorción, es decir, ese proceso de extraer un material de otro lavado con un solvente, como en el lavado de las resinas de intercambio iónico. Existen tipos, siguiente diapositiva. Existen tipos de adsorción según el tipo de interacción que existe entre el soluto y el absorbente. Son 4 básicos de la adsorción. El primero de estos, el físico, también se le llama fisioorción. Se produce si el absorbato, la superficie del absorbente, interactúan solo por medio de fuerzas de Van der Waals. El segundo es la química, que también se le denomina quimisorción,
se produce cuando las moléculas absorbidas reaccionan químicamente con la superficie y se forman y rompen enlaces. El tercero es la hidrofóbica, que esta básicamente se produce por interacciones entre regiones hidrofóbicas del soluto y del absorbente. El cuarto, pero no menos importante, es la afinidad, que es la interacción que es reversible y se dice que es estereoespecífica de compuestos biológicos a otros llamados ligandos y que están unidos a un soporte inerte. Siguiente diapositiva. Por otro lado tenemos a la absorción, que es una operación de transporte de materia donde su característica es que se disuelven en otra sustancia. Por ejemplo, en el caso de los gases, estos se contactan con un líquido para que se disuelva algunos componentes del gas en el líquido, que suele ser agua. Se utiliza también para recuperar productos o purificar gases de alta concentración. Tiene una ventaja la absorción y esta es que es un proceso, como se dijo, reversible que permite combinar procesos en la industria, por ejemplo, de absorción y de desorción, con el propósito de generar el disolvente y reutilizarlo. En este también existen pasos. El primero es cuando ingresa el líquido, que en este caso puede ser el disolvente puro o de una disolución. El segundo es el gas que contiene el soluto, que entra por el espacio de distribución debajo del relleno y asciende hacia espacios de la columna en contracorriente. El tercero es el soluto, que también se llama gas rico porque es absorbido por el líquido que entra en la torre y el gas agotado abandona la torre. Y luego está el líquido enriquecido del soluto, este desciende y sale por el fondo de la torre. Bueno, yo voy a continuar con el modelamiento matemático. Voy a comenzar con la absorción. Bueno, la cantidad del absorbato en sí es absorbida, donde en este caso serían definidas por dos variables, que es la presión, porque sabemos que cuando hay mayor cantidad de presión, las partículas no podrían rebotar en una superficie, mientras que en la temperatura afecta en sí directamente, se podría decir, a la presión y a la colisión de partículas de gas. Teniendo así la siguiente ecuación, como podemos ver, podemos decir que es la R o una letra griega, que es la cantidad de moles de absorbato que son adheridos al absorbente. Por ende, pues, la temperatura en sí no varía de forma considerable y en caso en el que el volumen del gas es constante, se puede sí deducir con la ecuación de los gases ideales, por lo que podemos despreciarla. Bueno, se encuentra solo en función de la presión y por lo tanto se pueden graficar en función experimental conocida como isoterma de absorción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen 5 tipos de isotermas de absorción. El primero se da la absorción en una sola capa, la cual esta se satura sobre una cierta presión. En el segundo paso, la absorción aumentaría hasta saturar la primera capa. Posteriormente, se puede formar una segunda capa después de cierta presión, claro. El tercer paso, la absorción siempre es una multicapa, por lo que esta aumentaría de manera proporcional a la presión. El cuarto paso y quinto, cuarto y quinto de los tipos de isotermas, se genera el histérisis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en su primer momento, esto aumentaría la presión y en su segundo momento disminuiría, obteniendo así una mayor absorción hasta bajar una cierta presión, ¿no? Y en la sexta, pues se observa el número de capas formada a cierta presión. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación se va a observar una de las ecuaciones para el proceso de absorción, donde será la ecuación de Lagrange.
Siguiente diapositiva. Bueno, la ecuación de Lagumir es una aproximación para isotermas de absorción. Esta sí está basado en un sistema ideal, ¿no? Teniendo el siguiente coeficiente que indica el grado de saturación del absorbato, como podemos ver. Por otro lado, si tenemos una ecuación cinética, la reacción del primer orden, obtenemos la siguiente expresión, como podemos ver, para la reacción ya sea directa e inversa. Esto es para la absorción y la desorción, donde S sería el número de vacantes disponibles, la P es la presión, que solo influye en la formación directa, la KI es la constante de velocidad. Bueno, si se considera una operación en equilibrios, podemos en sí igualar la velocidad de absorción y desorción, obteniendo la siguiente ecuación, como podemos ver, que relaciona la presión y el grado de ocupación del absorbato. Despejando, obtenemos la última expresión que se relaciona la presión, la constante de velocidad y el grado que ocupa el absorbente, ¿no? Bueno, en la última ecuación, bueno, podemos ver que también sirve para procesos de absorción líquido-sólido, solo que no se toma la presión como variable. Y en el caso de la desorción, no se toma en cuenta los espacios ocupados encontrados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora en el caso de la absorción, bueno, sabemos que es una operación, ¿no? Que utiliza un fenómeno en sí de transferencia de masa, ya que la sustancia absorbida se difunde dentro de un cuerpo absorbente, pudiendo así utilizar la ley de Fick para modelar matemáticamente. Bueno, la fuerza impulsada de la ley de Fick puede verse de dos maneras, dependiendo ya sea líquido o gaseoso. En gaseosa, bueno, participa la fuerza de presión, pues habría diferencia entre la presión parcial y los componentes entre gaseoso que se desea obtener y la presión parcial del equilibrio con el líquido. Mientras que la líquida en sí es la diferencia de concentración del componente absorbido en líquido y la concentración del equilibrio con el gas. Sin embargo, esta operación se divide ya sea física como química, ¿no? Además, las variables que son considerables son la temperatura, la presión, la porosidad del material absorbente. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la ecuación de Fick. Sí, continúo. Ok. Bueno, tenemos la siguiente ecuación de Fick. La ley de Fick se puede expresar de la siguiente manera, como podemos ver en la diapositiva. Sus variables serían los siguientes. J es el flujo de difusión, el menos D es el coeficiente de difusividad, dC significaría diferencial de la concentración, dx diferencial de la distancia. Bueno, recordemos que el signo negativo indica que la dirección de la difusión sería opuesta al gradiente de la concentración. Siguiente. La aplicación de la adsorción y la absorción son tres tipos, del cual vendría a ser en la vida humana, en la industria y en la ingeniería ambiental. Para la vida humana, el caso más sencillo para la adsorción es cuando se lava con el lavavajillas, se crea una película por encima de la esponja, que vendría a ser el absorbato, y se procede a retirar la grasa de los utensilios, de los platos. Y para la absorción es la digestión, el cual se basa en la digestión de alimentos, pasando por todo el trasto con los intestinos como parte principal, por las enzimas que absorben los alimentos en sí, los nutrientes, que luego son energía. Siguiente, por favor. En la industria, el caso más conocido vendría a ser el secado de aire comprimido. Se transporta el aire a través de una lúmina activa en la cual ejerce presión sobre el aire comprimido. Esto hasta que las moléculas saturan la capacidad de regeneración de las mismas. Y para la hidratación del aire se inserta por la tubería B el aire ya presecado. En el caso de la absorción, vendría a ser el caso del petróleo, es el más conocido, siendo tres fuentes: la síntesis, la refinería y el gas natural. En la síntesis se da más que nada por gases de hidrógeno y monóxido para crear gases amoníacos por absorción del
del monóxido, en la refinería se da por gases licuados de petróleo, los GLPs, que son utilizados para el mantenimiento y evitar la oxidación de las centrales petroleras. Y para el gas natural vendría a ser, se utiliza más que nada para endulzar el gas, quitando los agentes oxidantes, como vendrían a ser los gases ácidos de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. En la ingeniería ambiental vendría a ser, para el caso de la adsorción, hay un estudio que se centra en la purificación de aguas residuales por uso de algas. Las algas tienen una capacidad de ser biopolímeros naturales, absorbiendo los fenólicos de las aguas residuales, siendo baratas, sustentables y no tienen una toxicidad con el mismo cuerpo líquido. Para la absorción, el más conocido es la cadena trófica, en el cual se centran los hongos, las bacterias, las cuales absorberían los cuerpos muertos degradados para hacer energía y seguir el ciclo de la vida. Siguiente, por favor. Bueno, ya, a continuación vamos a hablar acerca de los casos de estudio. Primeramente vamos a hablar del caso de estudio de la absorción, que básicamente el artículo que encontramos fue la absorción de plomo en agua utilizando exoesqueletos de camarón. ¿Por qué utilizaron los esqueletos de camarón? Básicamente los exoesqueletos de camarón tienen una característica importante tanto ambiental como funcionalmente, ya que son bastante planos, parecen unas láminas, por lo cual es bastante favorecedor para la absorción, debido a que, por ejemplo, para la absorción no es muy útil utilizar bolas o sustancias que tengan harta masa y poca superficie. Pero en cambio, esto lo cumplen los camarones, tienen poca masa y tienen buena superficie, lo que permite una mayor absorción. Además de que suelen ser desechos de otras industrias y de esta manera pueden reciclarse para poder realizar una remediación ambiental. En este caso, la principal componente que permite a los camarones tener una buena absorción es la quitina. Es un compuesto que puede formar un complejo con el plomo y de esta manera poder extraerlo fácilmente. Siguiente diapositiva, por favor. En los... Bueno, al anterior, por favor. Bueno, en los estudios realizados con el camarón, se pudo ver de que a concentraciones de 1 parte por millón de plomo en soluciones de agua, se obtenía una absorción mayor que si se utilizaban concentraciones menores de plomo en el agua. Y esto nos recalca lo mencionado anteriormente del modelo matemático. A mayor presión osmótica, o también podríamos decir a mayor concentración del contaminante en agua, también se puede obtener una mayor absorción. Y esto se demostró también en este estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo caso de estudio que vimos, que engloba también el tema de la absorción y también lo junta con el tema de la absorción, fue la absorción espectral de aerosoles de carbono orgánico durante los inviernos contaminados en Beijing. Básicamente lo que proponía este estudio era diseñar un modelo de absorción para que retuviese todas las partículas del aire de carácter orgánico. Y el modelo es el que vemos en la imagen. Por la parte se utiliza primero una columna de absorción, en la cual el gas contaminado entra por la parte inferior y por la parte superior entra un diluyente. Este diluyente absorbe todos los contaminantes del gas y pasa a una segunda columna. Esta segunda columna, conocida como stripter, tiene una malla absorbente. Esta malla absorbente retiene en su superficie al contaminante y permite la renovación del diluyente, por lo cual este diluyente vuelve a entrar a la primera columna, que es el scrubber, y se repite el ciclo, sin gastar en todo momento el diluyente y solo extrayendo el contaminante y liberando gas limpio de este contaminante. Siguiente diapositiva, por favor. Para elaborar si este mecanismo era útil, se utilizó un método de absorción de espectrofotometría. Básicamente se midió el grado de absorción de luz que tenía el contaminante en la atmósfera y de esta manera se determinó en qué concentraciones se encontraba en la atmósfera, ya que a mayores concentraciones se da una mayor absorción de luz. Siguiente diapositiva. Y pues finalmente se demostró de que este proceso no era lo más efectivo posible, debido a que otros procesos de absorción directa son más eficaces, ya que no requieren de otras etapas posteriores y son más energéticamente rentables. Siguiente diapositiva.
Bueno, recapitulando un poco la comparación, tanto en la comparación con, de la absorción y la absorción, tenemos que saber que los dos son un tipo de operación en donde va a haber, por parte de la adhesión va a haber una absorción de las partículas, mientras que en la absorción va a haber una transferencia de masa y diluyéndose tanto en el absorbente. La absorción tiene a acumular las partículas sobre una superficie o una sustancia, mientras que la absorción hace que sea a lo largo de toda una sustancia. La absorción se produce mediante un fenómeno masivo, en donde solo se hace removiendo todo el líquido o gas según sea el absorbente. La absorción es todo lo contrario de la absorción en el proceso de la temperatura. ¿Por qué? Porque la absorción se basa en un proceso exotérmico, mientras que la absorción se basa en un proceso eh, endo- eh, eh, en un proceso endotérmico. En la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que saber que la concentración de una absorción se basa en la superficie de una o con otra en la concentración interna del absorbato y este se distribuye de manera homogénea, mientras que la absorción solamente es muy de manera superficial en la parte externa del absorbente. La absorción también está ligada a la velocidad, mientras más velocidades, creo que absorbe mucho más, mientras que la absorción está ligada a la presión. Siguiente diapositiva, por favor. Concluyendo tanto la absorción como la absorción, tenemos que saber que las dos se basan tanto en el volumen, tanto en la presión como en la temperatura. Podemos decir que a menos temperatura va a haber unos mejores resultados. También tenemos que saber que en el caso de estudio de las algas marinas que se comentó, están enfatizadas como una solución a una contaminación de los compuestos fenólicos que se producen, y la absorción está muy ligada en nuestro día a día o en la cadena trófica de nuestros días. ¿Por qué? Porque los seres saprófitos se alimentan de las materias orgánicas que se pueden descomponer en el suelo. También tenemos que saber que la absorción es un transporte, la absorción con B, es un transporte de material, de masa, que se van a basar en los átomos, los iones, las moléculas, y se van a llegar a disolver en otra sustancia. Y mientras que la absorción va a ser todo lo contrario, como les dije, solamente se va a basar en la manera superficial o en la parte del volumen de la superficie externa del material, y no involucra toda la sustancia. Gracias. Muy bien, chicos, pasamos a la dinámica y luego vamos con la ronda de preguntas y una apreciación final de su presentación. Sí, continuamos a la dinámica, por favor. Dinámica. Sí, ingeniera, mi compañera Liz va a presentar la dinámica. Sí, sí tengo más oportunidad en la pantalla. A ver, mientras tanto, ¿por qué Carlos Mendoza no participó? ¿No está presente? Sí, ingeniera, ¿me escucha? Sí. Sí, Carlos, había asignado a ti el modelamiento matemático de la absorción y a Micaela el de la adsorción. ¿Por qué Micaela expuso ambos? sí, Ingeniero, es que yo tenía que iniciar supuestamente, pero mi compañera se puso y pensé que iba a dejarme la segunda parte y tampoco me dejó.
Y- Sí, ingeniero, es que yo me pasé de largo. Pensé Micaeli, que ¿por qué era no estás atenta modelamiento. a mis indicaciones? Mm, ¿Y puedo dar inicio con la dinámica? Sí, claro, por favor, ya estamos Sí. con el... Sí, por favor. Sí, gracias. Bueno, siguiente diapositiva. El día de hoy vamos a jugar un cuestionario de la exposición que hemos desarrollado con el kit de Bad Bunny. Carlos. Existen reglas para este juego. El primero, que cada jugador, en este caso cada compañero, tendrá que tener una buena base de conocimiento sobre las canciones. Durante el tiempo estimado estará sonando una canción que para poder corresponder, darles la palabra, tienen que colocar primero el nombre de la canción en el chat y por puesta de mano se les cederá la palabra. Y un ganador puede participar más veces y el premio será vía Yape. Siguiente. Entonces ¿Vía qué empecemos. dijeron? Yape, se le va a yapear, ingeniera. No, 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 eso no lo vamos a hacer. No, no, chicos, no, de verdad ¿No? que no, ningún tema que implique económico, monetario, nada de eso. No, esto es un curso, no es una venta, un canje de algo. No, cualquier otro premio, lo que ustedes gusten. Igual yo voy a asignar puntos a sus ganadores, pero dinero, no. Sí, Es que vamos, habíamos comprado. vamos, sí, algún otro premio que a ustedes quizás voluntariamente se les ocurra para sus compañeros, sí. Cantidades monetarias de ninguna manera, ¿sí? El curso no es una venta, trueque de cosas en términos de dinero, por favor, no desvirtuemos el hecho de estar en sesiones académicas, ¿bien? Lo que sí es que, como yo ya les había anticipado, yo asigno puntos para sus ganadores, entonces ya de por sí esto es algo bueno. Si adicionalmente ustedes quieren dar otro tipo de premio, excelente, pero dinero no. Ya, está bien, ingeniero. Siguiente diapositiva, entonces empecemos con la primera premisa. ¿Cuál es la diferencia entre la absorción química y la absorción física? A ver. Están levantando la mano. Sí, listo. Jimena. Ya. Jimena. La diferencia entre absorción con B, química es que solo llega a absorberse ciertos compuestos químicos seleccionados, ¿no? En cambio, en la absorción física se puede dar incluso con este carbón activado donde se acoplan las partículas seleccionadas al carbón. Esto para realizar una limpieza más profunda podría darse en tratamiento de aguas residuales. No es completamente correcta. No es completamente correcta la respuesta. Es más enfocada al tema de qué interacciones se dan. Leonardo. Perdón, se me levantó la mano sin querer. Me he equivocado. Disculpa las molestias. Bueno, primera pregunta entonces. Al agua. Tienen a Yola, a Rusquipa y también a Margeli levantando la mano. Yola, adelante.
Ya, en la absorción con D, creo que el intercambio de calor es exotérmico y en la absorción es endotérmico. No, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la absorción química y la absorción física? Margeli. Ya en una absorción, o sea, en un proceso sería la separación de los componentes en una mezcla gaseosa. Y entre la absorción en fenómeno física sería una mezcla gaseosa el cual se disuelve en un líquido. Y en este caso no implica químico, o sea, cambios químicos, pero es reversible a comparación de la química. Sí. ¿Ya? Sí, está mejor la respuesta. ¿Hay alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, básicamente la diferencia entre estos dos era... Ah, no, Fernando, ya. Fernando, dinos. Ya, bueno, en el caso de la absorción química, lo que ustedes dijeron es que esta va a generar nuevos compuestos, mientras que a diferencia de la absorción física, esta iba a estar más, bueno, hay mencionado que se llama también fisioadsorción, y que esta iba a estar más relacionada a la interacción entre el absorbato y un sólido, que va a ser el absorbente. Y mientras tanto sólido va a interactuar, mientras que el otro ya va a formar un compuesto, en la que es la absorción química. Ya, sí está muy bien. En la absorción química se forma un nuevo compuesto después de darse la absorción, y en la física no se forma un nuevo compuesto, simplemente hay una interacción de moléculas. Ya muy bien. Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué se considera una operación de transporte de materia la absorción? Absorción con B. Chicos, ¿alguien? Ya, Fernando. Bueno, yo pude entender que esa absorción es un fenómeno de transporte porque se va a generar transporte de átomos y también va a generar va a generar una disolución de los componentes, en el caso de los que van a interactuar. Ya, muy bien, está correcto. Ya. La siguiente pregunta es, ¿por qué no se puede utilizar la ley de Fick en fenómenos de absorción? De absorción con D. Nadie. Chicos. Alfredo. A ver, tengo entendido que la ley de Fick más relaciona la velocidad, cómo se transporta a través de una membrana, a través de un filtro, a través de otra sustancia. Entonces, si en la absorción con D solo hay una relación superficial, no se atraviesa nada, no se podría aplicar la ley de Fick. Perfecto, es correcta la respuesta. Mencionen un ejemplo de absorción que se dé de forma natural. Ya, primero Margeli y luego Leonardo.
Creo que Absorción con D. era el de lavar platos, si no me equivoco. ¿O era la...? No, sí, está bien, pero ¿cómo es? O sea, al remover los materiales que explicaron, la grasa se podría decir, ya eso sería como que una absorción. Sí, puede ser. Leonardo, a ver si tienes otra respuesta mejor. No iba a decir la misma, o sea, bueno. Pero creo que ahí es importante que Margeli o el participante indiquen, ¿no? Cuando lavamos platos, sí, pero ¿cómo? Esto se adhiere solamente, ingresa a la esponja, se absorbe, ahí está el fundamento, no hay que hacer uso del tecnicismo adecuado. Bueno, en todo caso, pues, o sea, como sabemos, la absorción, pues, es un fenómeno en el que se da la adición de los átomos sobre una superficie. Básicamente, pues, crea, pues, una peliculita, ¿no? Entonces, si recordamos, pues, básicamente cuando hacemos lo de lavar los platos, pues, se queda esta película de grasa por encima, debido a que el jabón, pues, bueno, es una superficie que ayuda para limpiar grasas, pues. Bueno, eso es lo que yo entendí. Sí, está bien. Se da una absorción hidrofóbica. Básicamente, la grasa se queda adherido a la capa que hace el jabón sobre el agua y forma las micelas. Está bien. Y ahora, den un ejemplo de absorción a escala industrial. Chicos, por favor, creo que esta sería la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo. Sí, por favor. Sí, ok, ingeniera. Leonardo. Perdón, otra vez se me quedó la mano. Perdón, en serio, estoy haciendo por mucho Entonces, tiempo. Margeli. No, ¿Sí? perdón. Ya, entonces Fernando. Bueno, Fernando Miguel Zumbarán. ¿Estás ahí? O si no, Jimena Capa. Ya, como había mencionado anteriormente, se puede dar en lo que es el tratamiento de aguas residuales con el carbón activado, donde las partículas se pegan alrededor se pegan alrededor del carbón activado también en sus grietas y sus poritos. De esta manera, se puede limpiar mejor. Ok, muy buena respuesta. Ya bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Disculpen, estaba hablando con el micro apagado. Ya, vamos a proceder a las preguntas rápidamente. Alonso Díaz, ¿la absorción es operación o proceso? Con B. La absorción con B. B labial. Operación. ¿Perdón? Operación. Operación. ¿Y qué me dices de la absorción? Con D. También sería una operación, pero depende, porque si es físico y químico. En el químico sería un proceso. Precisamente esa es la respuesta que estoy buscando. En el caso de la absorción y de la adsorción, para ambos tienes fenómenos de naturaleza física y química. Hay algunos donde se van a generar enlaces químicos, tanto en la absorción como en la adsorción, y esto va a ser o va a implicar de que tú estés hablando tanto de operaciones como de procesos. Este es un ejemplo mixto, así como cuando habíamos discutido, me parece que el tema de cromatografía, ¿no? Que habíamos dicho que podían haber etapas en las que podemos hablar de fenómenos físicos y otras en las que hablamos de químicos. Aquí también vamos a tener la absorción como operación si es que el fenómeno únicamente es físico, pero como proceso si es que el fenómeno es químico, si es que se van a establecer estas reacciones. Entonces, es importante considerar que no es o solo operación o solo proceso, es
ambas, bueno, no ambas, depende de cuál sea el fenómeno que se realice para nuestro caso de estudio puntual, lo que vayamos a denominar como operación o como proceso. Sí, eso es importante recordar, Alonso. Bien, vamos a ver, siguiente pregunta. Francisco, ¿consideras que esta absorción y la adsorción son operaciones o procesos eficientes? ¿Sí o no y por qué? Ya, en cuestión de la absorción y la adsorción, en parte sí son como que eficientes, sobre todo en las partes lo que son cotidianamente y en la parte que hemos visto que es industrialmente, para separar, si no me equivoco, hay una parte de la exposición en cual habla de una industria para separar y poder reutilizar un material. Y en esa parte yo creo que sería como que eficiente y en otra parte hay variaciones en las cuales no llegan a ser tan eficientes en cuestión de la adsorción. ¿Por qué? A mí no me gusta que me palabreen. Fundamento. Ya, en cuestión de la adsorción, en la parte de la industria hace que se recicle un material. Y eso sería como que algo eficiente para la industria. Y en cuestión de la adsorción, si no me equivoco, también hace de que se pueda en industria realizar varios procesos o operaciones, pero hay partes en las cuales no se logra realizar lo que son los procesos químicos, se hace en industria, etc. En ingeniería ambiental hablamos mucho del hecho de tener materiales o materias primas duraderas o que no salgan rápidamente de la cadena, del ciclo productivo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de adsorción, nuestro material adsorbente puede reutilizarse. El hecho de que pueda reutilizarse le añade un componente importante de eficiencia, ¿no? a nuestros fenómenos. Entonces, esto es algo muy importante que destacar. Y así podemos seguir haciendo el razonamiento para ambas, ¿sí? Básicamente es muy importante considerar, uno, si es que va a generar un requerimiento energético o no, y dos, también, qué va a pasar con las materias primas y los insumos que utilicemos. ¿Se utilizan y descartan fácilmente, sí o no? ¿Se pueden reutilizar o reciclar, como tú habías dicho, y cuánto tiempo pueden permanecer en la cadena? Sí, esto es algo muy importante para todo ingeniero ambiental. Gracias, Francisco. Ariadna. ¿En cuál de estos dos temas que les ha tocado absorción y adsorción podrías utilizar carbón activado? ¿Y con qué objetivo? Se podría utilizar para la absorción con D, ya D? Que sí, con esto solo va a buscarse que el carbón activado se haga contacto con las partículas o compuestos contaminantes en una capa y también estos también se podrían formar Ok, gracias Ariadna. Carlos Mendoza, tú debiste haber hablado del modelamiento de la absorción, tu compañera no te dejó participar, entonces ahora vamos a, me vas a explicar, en la absorción han mencionado a Fick. Fick será el único principio, ley, teorema que podemos utilizar para describir o modelar la absorción. ¿Me escuchas bien? Sí, adelante. Bueno, dentro del modelamiento matemático, bueno, buscamos el modelamiento de Fick porque básicamente, bueno, ¿cómo podría decirle que? Bueno, ya, a ver, pasemos a absorción, más fácil. En absorción han mencionado a Langmuir.
pero hay otras isotermas muy importantes. ¿Qué otras isotermas existen para modelar la absorción que no han estado presentes? Y eso también es una observación para el grupo, ¿no? Hay otras isotermas muy importantes que han debido mencionarse, fuera de que en el modelamiento matemático se pidió variables dependientes, independientes, parámetros, y tampoco estuvo. O por lo menos Micaela no lo mencionó y no estaba en la diapositiva. A ver, Bueno, Carlos, otra isoterma. Nosotros en modelamiento matemático buscamos sobre las isotermas, como ya se mencionó. ¿Cómo le podría decir, ingeniero? Sabes, honestamente, esta respuesta no la tengo y ya está, no pasa nada. Lo siento, no pudimos encontrar más isotermas de la porción. En mi Isoterma caso, de Freundlich es una muy famosa, sí, la isoterma de Freundlich es una de las más importantes que nos sirve para modelar el comportamiento de la absorción. Normalmente se trabaja con ambas, Langmuir y Freundlich, sí, son muy importantes. Las vamos a ver más adelante, me parece que en tercera fase, pero es muy importante este tema. Bien, entonces, ya estamos con Carlos. A ver, ¿quién me falta? De Enzo Perea. Sí, señor. Enzo, dame la ley de Fick. ¿Qué significa la ley de Fick? La ley de Fick sería la que describe el contacto entre una fase gaseosa y una fase líquida dentro de una absorción. Y esta presenta como principales variables la temperatura, la presión y la porosidad del medio. No tienes que leerme algo. Si yo me doy cuenta cuando estas cosas pasan, no tienes que leerme algo, y no solamente se da de gas a líquido o de líquido a gas. Esto en general funciona para toda masa que va a ir de una región de mayor concentración a una de menor concentración. La gradiente de concentración es la fuerza motriz que impulsa este movimiento. Esto considerando la distancia que va a recorrer, el área que tiene para hacer este recorrido, ¿sí? Y un coeficiente de difusividad que es específico para cada caso de estudio con el que estemos trabajando. La fórmula está ahí en su presentación. De hecho, la semana pasada, esta semana estamos trabajando eso en prácticas. Y es muy importante de destacar esto cuando vamos a hablar de una transferencia de masa. Es la ley protagónica de la transferencia de la masa, entonces esto debería estar bien claro, bien fijo. Gracias, Enzo. Y finalmente, Sergio. Le había estado preguntando a tu compañero sobre otras isotermas. Tú conocerás un poquito, Sergio, sobre el isoterma de Freundlich u otra isoterma u otro factor adicional que se pueda complementar en la parte del modelamiento matemático que ha estado todavía con posibilidad de mejoras. Bueno, primeramente, le quisiera mencionar al ingeniero de que en sí usamos esta ecuación de Langmuir porque también, como usted menciona, es una de las más conocidas. Y así como le quisiera representar, le daría mediante un ejemplo que por mi persona yo entendí esta ecuación, ya que he mencionado de que en un avión se irían 90 asientos, ¿ok? Dentro de que ese avión habrían 80 pasajeros y solo habrían 10 asientos disponibles. Por lo que mismo de que, entonces, la ecuación de Langmuir menciona de que hay el número de posiciones ocupadas sobre el número de posiciones disponibles. Entonces, el coeficiente indica el grado de saturación. Por lo mismo de que el número de posiciones ocupadas sería las 80, y al haber, se diría, 10 posiciones disponibles, existiría en sí un número de posiciones disponibles. Entonces, por lo mismo de que se diría que si se pueden vender estos pasajes de avión a forma más barata, se podría ver que hay un incremento de presión en sí. Por lo mismo de que nosotros hemos usado esta ecuación para determinar la forma de la absorción. Por lo mismo de que se diría que se entiende de una forma más fácil. Además de que, bueno, en sí de la isoterma de absorción, no tengo mucho bien la capacidad de lo que es en sí, pero por lo que he investigado es que es una curva que se relaciona en sí en la concentración de un soluto de la superficie, creo, con una tormenta.
Bien. Y Hasta ahí, la Sergio, está bien, me has dado un buen ejemplo, hasta ahí, porque ya estamos en el límite de tiempo. Muchas gracias, chicos, felicitaciones. Se nota que ha habido trabajo grupal, se nota que ha habido esfuerzo, se nota que ha habido dedicación. Esos consejos o esos aportes que les doy como feedback es para mejorar su performance, pero ha sido un muy buen trabajo, felicitaciones. Vamos a pasar al siguiente grupo. ¿Sí? ¿Quién tenía a cargo el tema de destilación e intercambio iónico, por favor? ¿Qué grupo, qué número de grupo era el que tenía destilación e intercambio iónico? Grupo 4, Miss. Grupo 4, ok. Vamos presentando, por favor, para que mientras tanto les vaya dando el orden de presentación. Ya vamos compartiendo la pantalla. Activamos camaritas, todos los miembros del equipo. Recordemos que esa es la condición para absolutamente todos ahora en las exposiciones. A ver, en la conformación de su grupo, ¿habrá habido algún cambio, modificación o está tal cual como están en el Blackboard? ¿Alguien me podría contestar? Hemos trabajado todos, ingeniero. Sí. A ver, solo un segundo para asignarles. Grupo 4. Ya, aquí está. Entonces, tenemos a Daisy Salcedo. Tenemos a Harold Atamare. Está Jorsen Salvatierra, Luis Paredes. Está también Milagros Rojas, Oriet Reynoso. Milagros Rojas. Oriet Reynoso. Arlet Choquehuanca. Fiorella Chire, Francis Zúñiga. Y Jimena Capa. Ok. Bien, vamos a asignar el orden de presentación. Para la sesión del día de hoy, para el tema que van a abordar ustedes, ya está. Fiorella va a trabajar la descripción, el modelamiento matemático de la destilación lo va a trabajar Harold Atamare. El modelamiento matemático del intercambio iónico lo va a trabajar Luis Paredes. Las aplicaciones las va a hacer Milagros Rojas. Los casos de estudio los va a trabajar Oriet. Y finalmente la comparación y las conclusiones las va a hacer Arlet. Bien. Entonces, ese es el orden. En este momento son las 7:33, 25 minutos nos quedan justo hasta las 7:58. Bueno, nos podemos ir hasta las 8 que tenemos clase, ¿no? Entonces, avanzamos en este momento, damos inicio, muchos éxitos en la presentación, que se refleje todo el esfuerzo con el que han desarrollado su tema de exposición y estamos listos para comenzar. Muchos éxitos y adelante, a brillar. Bien, ante todo, buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. El tema que nosotros vamos a exponer es transferencia de masa, destilación e intercambio iónico. Iniciamos nuestra exposición dando una breve introducción en lo que es el concepto de transferencia de masa, ya que ésta se da al transferir una sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa, a través de otra a una escala molecular. Siguiente diapositiva.
Dentro de ellos tenemos la destilación, el cual tiene la función de separar, ya sea de manera parcial o completa, dos o más componentes miscibles de una solución. La tarea que cumple es la de ser una operación de concentración para la extracción líquido-líquido, y esta operación unitaria presenta el fenómeno de transferencia de calor en destilación sin reflujo y también transferencia de masa en destilación con reflujo. Siguiente diapositiva. Retrocede. Ya. Sobre el mecanismo tenemos que esta es una operación difusional, pues existe un movimiento de un componente. En la imagen que podemos observar tenemos la destilación simple. En la figura B, la rectificación o destilación con reflujo, el cual se da con la presencia de componentes en solución, los cuales se van a exponer a una determinada presión, alcanzando su punto de ebullición, que generará un vapor rico en compuestos volátiles, y estos vapores pasan al proceso de condensación o evaporación hasta obtener lo que es el destilado. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de lo que es el intercambio iónico, el cual presenta la función de separación por intercambio de iones del mismo signo. Esto se da sin alterar la estructura del fluido dentro de su tarea. Tenemos operaciones de purificación para separar fluidos, sólidos. Además, esta operación unitaria presenta transferencia de masa, pues se transfieren iones del fluido al sólido por desplazamiento o por intercambio. Siguiente diapositiva. Además, este presenta un mecanismo de difusión, pues existe un intercambio entre los iones del sólido al fluido. El intercambio iónico presenta una fase inmóvil, que es el intercambiador, siendo las resinas el intercambiador más conocido, representado, como vemos en la figura, por las bolitas rojas. Estos están cargados de iones de igual signo que el flujo que ingresa, el cual está representado por los puntitos azules. Observamos que los iones se desplazan o intercambian hasta un determinado momento, el cual es denominado punto de ruptura. Aquí existe un agotamiento de la resina, lo cual nos indica que la operación ya no es efectiva y por lo tanto se procede a desechar totalmente la resina o a regenerarla, siendo la regeneración la operación menos costosa, ya que en esta se baña por el regenerante respectivo de abajo hacia arriba. Y finalmente se añade agua para eliminar los excesos, y estos son conducidos hacia una unidad de recuperación. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el modelamiento matemático de la destilación. La ley de Raoult se aplica cuando hay una solución ideal en el lado derecho, como podemos observar en la diapositiva. Tenemos un recipiente cerrado donde se puede alcanzar el equilibrio. Entonces vamos a encontrar una fase líquida que viene a representar la fracción molar y una fase de vapor que viene a representar pi. Vamos a definir una composición para esta solución en la ecuación de Raoult. Tenemos que la presión parcial del componente I será igual a la presión del vapor del componente I, puro por la fracción molar de I en la solución. Por último, hay que recordar que no se va a cumplir si usamos un valor de fracción másica, por lo que se tendrá que convertir esto a molar. Siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a definir sobre la fracción molar. Aquí la fracción molar viene a ser la cantidad de moles de este componente sobre la cantidad total de moles, que viene a ser equivalente a 1. Para cada fase decimos que la sumatoria de fracciones molares, x sub i, de todos los componentes de la mezcla me tiene que dar 1. A las fases gaseosas, aquí se aplicará la ley de Dalton, que dice que la suma de las presiones parcial me tiene que dar la presión total. Por último, tenemos que recordar que la solución ideal cumple la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, es decir, tienen que ser mezcladas similares. Además, la fracción molar tiene que estar de 0 a 1, para que así se pueda cumplir la ley de Raoult. Siguiente.
Bueno, aquí vamos a representar en una gráfica el comportamiento de una solución ideal a temperatura constante. Para trabajar la presión contra la composición, vamos a considerar entonces la composición en función de A hacia la derecha. Por lo tanto, tendríamos un valor de fracción de A, X sub A igual a 1. Entonces, en la composición de B, tendríamos el valor de 0, y este componente iría hacia la izquierda. Si planteamos la ley de Raoult para el componente A, tendremos como resultado la presión parcial de A, que viene a ser igual a la presión de A puro por la fracción de A, que sería la presión total igual a la presión parcial de A por la fracción molar X sub A. Lo mismo podemos hacer para el componente B. En cuanto a la presión total, aquí entraría la ley de Dalton. Entonces la presión total va a ser una recta que pase por la presión parcial B y la presión parcial de A. Siguiente diapositiva. Bueno, la solución diluida ideal. Esta es una solución que cumple la ley de Henry para el soluto y la ley de Raoult para el solvente. La ley de Henry va a ser aplicable a una situación de equilibrio entre la solución líquida y la de vapor, y va a ser aplicable también para las desviaciones positivas o negativas de la presión total respecto a la ley de Raoult. Henry plantea que la presión parcial es igual a la constante de Henry por la fracción molar de B. Es así que se va a cumplir cuando este componente B de X sub B se aproxime a 0. Siguiente diapositiva. Bueno, hablaremos ahora sobre el modelamiento matemático de intercambio iónico. Bueno, vamos a estudiar en forma matemática cómo vamos a analizar la difusión, y en primer lugar definiremos principalmente qué es el flujo de difusión o la velocidad de difusión. Entonces, en la ley de Fick, el flujo de difusión se define básicamente como la cantidad de masa o cantidad de átomos que atraviesan una determinada superficie en unidad de tiempo. Es decir, que el flujo de difusión J es igual a la masa dividido entre el área por el tiempo. Y J sería el flujo de difusión que viene expresado generalmente en unidades de masa, dividido en área por unidades de tiempo, ya sea expresado, por ejemplo, en kilogramos sobre metro cuadrado segundo o átomos metro cuadrado segundo. Y M sería la masa que difunde expresado en kilogramos, gramos o también moles. Y A vendría a ser el área de difusión que consideramos, y I sería T sería el tiempo durante todo el tiempo que transcurre en la difusión. Bueno, para empezar, la difusión en fase sólida, esta difusividad va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque en estado líquido gaseoso, ya que no va a haber mucho movimiento de las moléculas, sin embargo, la difusividad, perdón, se va a dar por medio de vacantes o intersticialmente. Estas vacantes son como pequeños espacios entre las moléculas que se pueden mover en distintos lados, así que hay un mejor movimiento, pero es un poco más lenta. En cambio, intersticialmente son estos pequeños espacios que hay entre también las moléculas, y también pueden ir para diferentes lados. Y en el caso de la difusividad de la fase líquida, será un poco más lenta que la fase gaseosa, ya que al estar las moléculas juntas y al momento de la difusión, estas van a chocar, lo que va a generar también un retraso y va a ser un poco más lento que el proceso de la difusión. Siguiente. Ya. Bueno, el factor de separación se va a dar en el intercambio de los iones, y que va a ser siempre equivalentes, y aquí, bueno, se va a ayudar totalmente con la resina, ya que esta va a cumplir la función de poder recuperar la capacidad del intercambio iónico. Y bueno, como vemos aquí también la fórmula, y vamos a utilizar también el modelo de Langmuir. El Langmuir es un modelo donde más esta se va a ajustar a la energía cinética del intercambio iónico y la difusión efectiva, ya que esta va a incorporar la migración iónica. Y en el modelo de Gilliland, perdón, este también va a ser un modelo que nos va
básicamente ayudar a determinar el coeficiente de difusión molecular. Y también es parecido a la de Langmuir, solo que esta va a tener algunas restricciones, como por ejemplo que los parámetros, todos esos tienen que ser mayores a 0. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son las aplicaciones. En este caso hablaremos sobre lo que es la aplicación de destilado, ¿no? En este caso tendremos como ejemplo lo que es la desalinización del agua de mar mediante lo que son los sistemas térmicos. Bien, lo que se dice es que mediante estos sistemas, el agua de mar se va a calentar hasta el punto de evaporar. Entonces luego se va a condensar formando lo que es el agua dulce y el sobrante se va a desechar como salmuera concentrada. Luego, tendremos de ejemplo también lo que es la desalinización del agua de mar por sistemas de membranas. ¿Ya? Este es un proceso térmico en el que únicamente las moléculas de vapor van a pasar a través de lo que es la membrana, la cual va a ser la cual va a ser lo que es la hidrofobia. Entonces, la fuerza impulsora para la separación va a ser la presión y la presión del vapor y, bueno, también lo que es la presión total. Entonces, esto va a consistir, digamos, en la separación de las sales disueltas en las aguas solubles para convertirlas en aguas adecuadas. Luego también tenemos lo que va a ser la destilación del petróleo. En este proceso vamos a obtener los derivados del crudo mediante lo que es el aumento de su temperatura. ¿Ya? Esto para llevarlo a distintos puntos de ebullición. Y existe también en este proceso lo que es la destilación simple y la destilación fraccionada, en donde entra en juego lo que es la torre de fraccionamiento del petróleo. Y bueno, otras aplicaciones que también encontramos es en el proceso de obtención de los alcoholes, de aceites esenciales, en lo que son también los perfumes, en la industria de la cerveza y en procesos de laboratorio. Y bueno, en lo que es la ingeniería ambiental, consideramos la desalinización del agua de mar. En la destilación por compresión mecánica de vapor, la destilación, digamos, de relámpago, que es la flash multietapa, y la destilación de multiefecto, van a ser algunas tecnologías que son, por decirlo, más usadas en el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, han ido perdiendo lo que es importancia y han sido reemplazadas por los procesos de membrana, debido a que estos van a ser más eficientes y en lo que es la recuperación, ¿no?, del agua como producto y también por lo que es el bajo costo energético de ellos. También hablaremos de lo que es la destilación del petróleo. Como ya sabemos, la destilación de las refinerías van a emitir gases tóxicos que son contaminantes y también van a generar los vertidos en ríos, en mares, y van a generar también residuos peligrosos, ¿no? Como el óxido de azufre, el benceno, el nitrógeno, hidrocarburos poliaromáticos, etc. Y bueno, por tanto, este modelo energético causa serias agresiones en el ambiente, ¿no? Y bueno, en lo que es la vida cotidiana, encontramos el ejemplo de la destilación de aceite usando una cafetera tradicional en la cual se va a destilar, por decirlo, este líquido y por medio del método de evaporación. Y también consideramos los hidrolatos cerrosos que en una cafetera, en la cual el proceso de destilación se va a dar por vapor del mismo aceite de la planta. También consideramos el agua destilada en una olla, en la cual se va a tener recoger el vapor de la condensación eh, en un recipiente, ¿no? Y también lo que es el destilado artesanal del mismo. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es la aplicaciones en intercambio iónico. En lo que es industria, más en la industria láctea, se va a emplear la desmineralización mediante lo que son las resinas de intercambio iónico. Entonces, se va a preservar lo que es la lactosa y las proteínas, y esto va a ser, digamos, con el fin de reducir lo que es la carga mineral en un 90%, ¿no? Bueno, también en cuanto a lo que es la ingeniería ambiental, nos enfocaremos en el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? El intercambio de iones se va a efectuar mediante el polímero en forma de diminutas esferas que son capaces de intercambiar, donde se va a utilizar principalmente lo que es la desmineralización del agua. Y bueno, en cuanto al enfoque de la ingeniería ambiental, el principal objetivo va a ser la purificación del agua en sí. Y
bueno, finalmente para poder realizar la desmineralización del agua, se emplean resinas de intercambio iónico, las cuales han sido diseñadas para tratar diversos contaminantes. Y bueno, por último, en cuanto a lo que es la vida cotidiana, se puede aplicar, ¿no? En lo que son las tecnologías, en este caso sería el ablandamiento del agua. Bueno, se sabe que existen aguas naturales que contienen iones de calcio y magnesio de forma de sales que no son muy solubles. Y un claro ejemplo de ello sería que al momento, digamos, en el cual nosotros ponemos a hervir el agua y este llega a evaporarse, estos cationes pueden precipitarse. Ahora vamos a hablar del caso de cual titula aplicación de la destilación de camino la separación. Oriet, se te escucha muy bajito y muy lejos. Necesitamos que por favor te acerques a tu micrófono, regules el audio, por favor, porque si no, no te vamos a poder escuchar. ¿Se me escucha mejor? Más o menos, algo mejor. Ya. Como mencionaba, el título es aplicación de la destilación molecular de camino corto a la separación de macromoléculas en aceites vegetales. Siguiente, por favor. Vamos a tener que este caso de estudio va a involucrar la destilación de ciertos aceites vegetales. Sin embargo, vamos a tener que el punto de ebullición de estos van a ser muy cercanos. Por eso es que se utiliza la destilación molecular para comprobar la factibilidad de este en los aceites. Y mediante ello se va a dar un proceso de primero evaporarlos para luego concentrarlos. Siguiente. Vamos a ver que dentro de la metodología, como ya lo había mencionado, se va a utilizar la baja presión. ¿Por qué? Porque estos componentes van a tener una baja volatilidad. Por ende, al querer evaporar uno, se van a evaporar dos o más. Para ello se han realizado diferentes ensayos y estos han sido visualizados mediante cromatografía de gases para evaluarse las concentraciones en cada destilación. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen del destilador molecular de camino corto. Vamos a ver en la parte central el destilador y vamos a ver que junto a él está en los procesos de condensación y está el procesador para que enfríe esto, para que el proceso sea mucho más rápido. Esto presenta una mayor efectividad debido a que se va a concentrar con mayor rapidez el compuesto que queremos o que el estudio pretende buscar. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados vamos a ver que estos han sido analizados mediante la cromatografía de gases y esto ha sido de la alimentación seca, del área de destilado y del área de residuos. Vamos a ver que los ácidos grasos livianos van a tener una menor concentración en el área de alimentación a comparación de los de C18 y los pesados. Vamos a ver que los C18 cobran importancia debido a que estos gases son de mayor importancia en esta área, mientras que en área de destilados vamos a tener que cobra mayor importancia este mismo producto, lo cual implica que este producto tiene una alta volatilidad, perdón, una menor volatilidad a comparación de los demás. Y en el área de residuos vamos a ver que los ácidos grasos pesados tienen mayor volatilidad, menor volatilidad, perdón. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados vamos a observar que sí realmente tenemos un aumento en la concentración de ácidos grasos y casi cero en el residuo. Vamos a ver que este método de separación de destilación molecular a corto plazo es una gran alternativa en la destilación de productos que tienen un punto de ebullición bastante cercano. Vamos a ver además también que estos productos son termolábiles. Muchas veces al tener una destilación que involucre temperaturas altas, estos pueden llegar a perder ciertas propiedades que son importantes para esta empresa. Siguiente. Dentro de las conclusiones vamos a ver como una conclusión adicional que la investigación fue necesaria porque va a permitir la concentración en mayor proporción de los ácidos grasos que requieren y se da en condiciones de operación más estables para un ensayo. Obviamente, dentro de un ensayo que se hizo en el estudio, presenta valores cercanos a la realidad, pero estos no son
muy aplicables en cuanto al proceso de una empresa. Siguiente, por favor. Para el caso de intercambio iónico, hemos utilizado la desalcalinización del agua mediante intercambio iónico. Siguiente. Para ello, este caso de estudio intervino dentro de una empresa que generaba aguas con alta alcalinidad. Para disminuir esta alcalinidad del agua, lo que hicieron es añadir ácidos, lo que generaron cierta corrosión en las tuberías, lo cual en un principio esta adición de ácidos resultó efectiva, sin embargo, tiene defectos a largo plazo. Para ello, la empresa solicitó que se utilizara un nuevo mecanismo con la finalidad de disminuir esta concentración, dureza y alcalinidad, ¿no? Y para ello vamos a tener que la planta va a utilizar 100 metros cúbicos de hora de agua y se van a originar precipitados de carbonato de calcio en tuberías y tanques. Vamos a ver que la empresa solicita que la concentración de calcio llegue a 100 partículas por millón. Y para ello van a utilizar el índice de estabilidad de Riesnal, el cual menciona que 2 pHs menos el pH del agua nos da la composición que se requiere para que esta agua llegue a los 100 partículas por millón de calcio. Dentro de esta ecuación, haciendo los cálculos, se llegó a que se necesitaba 60 partículas por millón de carbonato de calcio. Así se obtendría un agua más equilibrada sin perder todos los compuestos, ya que esta es una industria alimentaria y necesita algunos compuestos dentro del agua. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados podemos ver que el magnesio y el calcio son aquellos compuestos presentes. Oriel, discúlpame que te interrumpa, nos quedan solamente 4 minutos para terminar la sesión de hoy. ¿Sí? 2 minutos para terminar su tiempo de presentación incluida dinámica, entonces tratemos de que terminemos antes de que acabe la hora, ¿sí? Por favor. Sí. Como mencionaba, el magnesio y el calcio son cationes divalentes, lo que hacen que el agua sea dura y alcalina. Por lo tanto, en el resultado de esta aplicación, se llegó a que sí se obtuvieran las 100 partículas por millón de calcio, lo cual generaba que el agua ya no sea tan dura y alcalina, sino que tuviera los niveles necesarios que puedan ser utilizados en la industria alimentaria. Siguiente. Las conclusiones son, en general, ¿no?, que la caracterización del medio es indispensable, ya que si no sabemos cómo es nuestro medio y cómo es nuestra operación, muchas veces podemos cometer errores como el agregar ácido a unas tuberías y no saber las consecuencias. Siguiente. Bueno, ahora en lo que se consta a comparación, como sabemos, el intercambio iónico pues, es una operación de separación basada en la transferencia de materia fluido-sólido, mientras que la destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes, aprovechando sus diferentes volatilidades o bien separar materiales volátiles de otros no volátiles. Ahora, la eficiencia de la transferencia iónica va a depender de otros factores, como la afinidad de la resina por un ion en particular, el pH del fluido, la concentración de iones, la temperatura, la difusión, mientras que la eficiencia de la destilación va a depender de la distancia de los puntos de ebullición. Si están lejos, la separación de los componentes será eficaz. En cuanto a las aplicaciones, en el intercambio iónico tenemos la purificación del agua, donde se ablanda o eliminan minerales del agua. Y en la destilación tenemos la obtención de bebidas alcohólicas, productos petroquímicos y muchos otros campos de la industria. Siguiente, por favor. Y como conclusiones generales, bueno, tenemos que conocer el mecanismo de transferencia de masa en las operaciones de destilación y las de intercambio iónico. Van a involucrar la cantidad de operaciones que se deben realizar generando una base, ¿no?, para calcular entradas, salidas, acumulaciones que puedan existir en cada sistema. Entonces, para que de esta forma se pueda economizar en gastos, disminuir emisiones contaminantes. Y bueno, respecto a la aplicación de la destilación a nivel industrial, requiere de compuestos, energía, y va a repercutir en el ambiente, por lo que es importante considerar el uso de tecnologías que reduzcan o prevengan la contaminación. Y al efectuar el intercambio iónico, lo que conseguiríamos será la eliminación de un determinado compuesto iónico de una solución líquida, por lo que de resultado tendremos la separación. Bueno, siguiente, a continuación se puede mostrar nuestra bibliografía y la dinámica.
Chicos, buenas, vamos a continuar con lo que es la dinámica. Les voy a presentar ahorita para que sea el toque. No, Daisy, ya no nos queda tiempo. Tendremos que hacer la dinámica en la siguiente sesión porque ya estamos 8 de la noche y tengo que, aparte de que tengo otro curso ahora a continuación, ya estamos al término de la sesión. Entonces, con esto terminamos con la sesión. La próxima clase rápidamente, pero por favor traten esto, ¿sí? De organizar. Ya, ingeniera. Su micrófono está apagado, ingeniera. Perdonen, yo hablando y bueno, les decía de que ya con esto terminamos por la sesión de hoy. No nos da tiempo de continuar con la dinámica porque ya estamos al término de la hora. Pero de todas maneras, la siguiente clase hacemos la dinámica. Por favor, tengan en cuenta de que tiene que ser muy rápido porque ya hemos cumplido el tiempo establecido para lo que su grupo debió haber empleado, ¿no? Y tenemos solamente, no solamente nos falta la dinámica, sino también la ronda de preguntas. Entonces, a la siguiente clase voy a destinar unos 10 minutos para esto, pero nada más. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor. Y ya para finalizar, por favor, a sus delegados les pediría que vayan coordinando la sesión de recuperación de la clase que estaríamos perdiendo el día jueves, ¿no? Que es feriado, el feriado de Semana Santa. Entonces, tenemos que terminar con las exposiciones antes de la semana de exámenes. Tenemos la clase del día martes, pero todavía no vamos a terminar con las exposiciones, entonces coordinemos otro horario para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Estén atentos a las indicaciones de sus delegados. Felicitaciones a ambos grupos que lo han hecho muy bien. Siempre hay algo de feedback que yo les voy a dar, pero siempre constructivo para que ustedes puedan mejorar. Ya, la siguiente clase hacemos el feedback. Felicitaciones a los dos grupos que han expuesto. Muy bien, chicos. Y a todos los demás, tomen los ejemplos de sus compañeros para prepararse bien, estar muy listos para sus presentaciones, todos igualmente preparados. Que tengan muy buena noche, chicos. Ya no los veo en esta semana, así que también muy buen fin de semana. Y retomamos la próxima sesión en la siguiente semana. Felicitaciones nuevamente y buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Buenas noches, ingeniera.